Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Como algunos ya sabrán, soy bastante fan de la estética de la primera década de los 2000, incluso hasta tengo un video hablando de una de las estéticas que se ha vuelto popular últimamente, siendo el Frutiger Aero. Así que también adoro los videojuegos que deciden recuperar dicha estética o aplicar ciertos detalles de diseño y mecánicas generales de esos años. Por lo cual fue una enorme sorpresa el encontrarme con este videojuego llamado Vivid Loop, desarrollado por Jack Love. La historia de Vivid Loop tiene un concepto bastante simple. Sucede que un día Cerise y su amigo Ekru estaban viendo una película y terminan siendo absorbidos por el televisor hacia un extraño mundo del cual tendrán que escapar. Su historia simple se vuelve más curiosa mientras avanza el juego, pero no es algo demasiado complejo, pero sí tiene un peculiar sentido del humor ciertamente absurdo. Incluso al iniciar cada fase del juego podremos ver pequeños cortos hechos con el estilo gráfico que tiene, y ya que he mencionado las fases, es hora de empezar con el gameplay. Vivid Loop me recuerda mucho al clásico retro Q*bert, siendo que el objetivo de cada nivel es cambiar a un color seleccionado todas las casillas mientras caminamos sobre ellas, aunque con el añadido de la rotación y todo aplicado a un plano 3D. Pero nuestro objetivo estará impedido por los diversos enemigos y trampas que aparecen en el escenario, siendo que deberemos esquivarlos con nuestras habilidades de movimiento y salto junto con todo un arsenal que encontraremos alrededor del nivel para eliminar a los enemigos o lograr sortear con cierta facilidad algunos obstáculos. Y todas esas mecánicas están muy bien pulidas para que el personaje que controlemos se maneje de manera muy cómoda y tenga una curva de dificultad muy bien pensada. Otro punto importante de las mecánicas es su barra de poder, la cual se encuentra al lado izquierdo de la pantalla y va subiendo dependiendo de cuán rápido logramos cambiar las casillas al color correcto, cuántos enemigos eliminamos o si conseguimos unas frutas bonus que aparecen en el nivel. Dicha barra otorga atributos diversos dependiendo del personaje, aunque lo principal es un aumento de velocidad y cierta maniobrabilidad. Y ya que menciono a los personajes, el juego tiene 3 personajes jugables en la versión que he reseñado, siendo la de Nintendo Switch, en la cual está la protagonista Cerise, que tiene las mecánicas de movimiento más estándar, y al superar cierto límite de la barrera de poder, nos otorga un escudo extra en caso de ser dañados y no perder una vida de nuestro personaje, a costa de quitarnos la barra de poder que acumulamos. También está el amigo de Cerise, Ekru, siendo que su habilidad pasiva le otorga un aumento de velocidad notable, así que es el personaje más complicado si no estás acostumbrado a los cambios de velocidad. Y por último está Miss Noir, siendo un personaje bastante ofensiva, basada en su barra de poder, aunque es la más lenta de todos los personajes. Y como parte final de cada nivel tenemos el sistema de bonus. Sucede que para terminar un nivel debemos conseguir un porcentaje específico de casillas con el color como objetivo del nivel. Al conseguir ese límite, todos los enemigos se eliminan, y las casillas que ya tienen el color objetivo te quitarán parte de la barra de poder. Al llegar a 0, dicha barra termina la partida, y vas a la ventana de puntaje. Así que para conseguir el glorioso 100% de un nivel, debemos lograr en esa escena de bonus el cambiar las últimas casillas de color objetivo, sin pisar las casillas ya cambiadas, por lo cual debemos tener muy en cuenta ese detalle y planificar nuestros movimientos en el nivel antes de terminarlo. Ya al completar cada nivel recibimos una clasificación que se verá afectada por el puntaje que hemos conseguido, la dificultad seleccionada antes de iniciar el nivel, las frutas conseguidas y si logramos el 100% de casillas con el color objetivo, convirtiendo así a Vivid Loop en una experiencia con una buena dificultad para los jugadores casuales o tradicionales, pero siendo un verdadero reto para los completistas y jugadores hardcore.
Y por cierto, al final del nivel también conseguimos diamantes que nos servirá para comprar ropita minimalista para nuestros personajes y algunos ítems de apoyo extra. Como punto final de las mecánicas y el gameplay, este juego tiene dos modos, siendo el de historia donde recomiendo empezar e incluso tener una partida guardada con cada personaje para disfrutar todo el juego, y el segundo el modo infinito, donde tendremos una serie consecutiva de niveles y donde lo más importante es ver cuántos sobrevivimos y cuál es nuestro puntaje más alto. Aunque bueno, hay un modo de juego más que puede ser el verdadero reto del juego, que toma todos los niveles terminados y crea un reto bastante mixto en cuanto a dificultad. No diré más ni cómo conseguirlo, ya que sería arruinar la sorpresa. Con todo el gameplay mencionado, es hora de hablar del otro punto del juego que me cautivó completamente, y es su apartado gráfico, sonoro y estético en general. Vivid Love se siente como un viejo juego salido de la Dreamcast, la GameCube o el primer PlayStation, pero modernizado y sin perder su origen, teniendo un diseño de personajes hecho con formas básicas y bastante bien pensado, acompañado de un diseño gráfico y presentaciones que recuerdan a los videojuegos de la década de los 2000. Incluso sus menús se ven coloridos, textos de gran tamaño y hasta los fondos de cada nivel me recordaron a tendencias estilísticas como el Fruity Gyarados. El trabajo artístico de Vivid Love es una carta de amor a los clásicos juegos coloridos de los 2000 y se nota en cada detalle la pasión de Jack Love por replicar las sensaciones que dan los videojuegos de la época mencionada. Incluso la música es una joya trasladada de esa primera década de inicio del milenio, hasta sus efectos de sonido, además de ser también una referencia de la época en la que se basa, han sido desarrollados para ser sumamente satisfactorios. Desde conseguir que una casilla tenga el color correcto, los cambios de posición de la cámara, los diamantes que conseguimos al final del nivel, o hasta los pequeños ruidos que hacen los personajes, todo eso está cuidado para que tengamos una experiencia sonora de maravilla. Y claro, ¿cómo olvidar los cortos animados que son demasiado graciosos por lo raros, absurdos y algunas veces curiosamente relatables y adorables que son? Además, solo diré que Cerise y Ekru se notan bastante cercanos. También podría hablar de que cada personaje y enemigo del juego sigue esa estética minimalista que los hace tan identificativos, y que simplemente me encanta, volviendo así a cada detalle del juego en algo sumamente bien detallado, hecho con mucho cariño y conectado perfectamente con la nostalgia de los 2000. Concluyendo con esta reseña, Vivid Love es una increíble joya para quienes buscan un juego más arcade o si desean probar algo que parece salido de la primera década del siglo XXI. Desde sus mecánicas directas y muy bien pensadas, junto con sus retos y sensaciones de gameplay, sumado todo el trabajo sonoro y musical que acompaña a la perfección esta experiencia, y finalmente esa estética única, pero al mismo tiempo nostálgica que, usando desde un minimalismo de personajes hasta una saturación medida de detalles gráficos, colocan a todo el paquete de Vivid Love como un videojuego que vale la pena completamente su precio. Actualmente pueden conseguirlo a menos de $10 y recomiendo mucho la versión de Nintendo Switch, ya que el jugarlo con mando es mucho más satisfactorio y como que la portabilidad de esta consola le da un añadido perfecto para la experiencia que tiene. Así que sí, recomiendo Vivid Love al 100%, una experiencia que se ha convertido en uno de mis videojuegos favoritos. Y con esto termino este video. Si les gustó, les invito a dejar sus likes, comentarios, compartidas o suscripciones, que todo me ayuda a alimentar al algoritmo de esta plataforma de videos. También pueden apoyarme enormemente con sus colaboraciones en las membresías de YouTube o por mi Patreon. Todos los que me ayuden monetariamente serán mencionados en próximos videos. Otra forma de apoyarme es siguiéndome en mis varias redes sociales, donde también pueden enviarme algún fanart o ver todo mi contenido extra. Por último, pueden suscribirse a los canales de El Patio de Daniel Case, donde subo aún más contenido, o al Bluecast,
donde hablamos cada semana sobre Bluey junto a mi amigo Ender Axel. Y antes de terminar, esta vez tenemos fanarts como el del día de hoy, en el cual mi amigo Kaito hizo este curioso dibujo en el que estamos mi amiga Dirgi, quien diseñó una de mis versiones de mi Fursona, y mi misma Fursona haciendo tremendo twerking. No saben cuánto me divertí al recibir este fanart. Muchísimas gracias por este divertido regalo. También me llegó este asombroso dibujo realizado por Lucho y comisionado por Spike Terrier. Por lo que me comentó Spike, él comisionó este arte para festejar la independencia de Chile en el 18 de septiembre y colocó a varias personas, representadas con sus bluizonas, a las cuales estima muchísimo. En este caso, en la esquina inferior derecha estoy comiendo junto a Ender Axel. Muchísimas gracias por tan maravilloso detalle. Me siento sumamente halagado por ser parte de esta ilustración y felices fiestas de Chile. Bueno, aquí se despide Daniel Case, diciendo: ¿quién diría que con suficientes ganas puedes convertir una boina en un chal? ¡Nos vemos!